Esposa humilla a su marido y lo deja sin nada, pero no imaginaba quién terminaría comprando su casa. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como lo hacía desde hacía más de 2 décadas. Julián abrió los ojos lentamente, acostumbrado ya a levantarse antes que el sol para iniciar una rutina que, aunque agotadora, había aprendido a ejecutar con precisión. A su lado, Claudia dormía profundamente, con una respiración serena y acompasada, ajena a los movimientos silenciosos de su marido, que se deslizaba fuera de la cama como si fuera un intruso en su propio hogar. Los pies descalzos de Julián tocaron el piso helado de madera pulida en la recámara principal. Aquella casa de 3 niveles en la zona exclusiva de San Ángel, en Ciudad de México, había sido el proyecto más ambicioso de Claudia. Cada detalle había sido elegido por ella con obsesiva minuciosidad: las cortinas de lino belga, los pisos de roble importados de Canadá, el jardín diseñado por un paisajista extranjero que ella contrató sin consultarle. Todo era una extensión de su carácter dominante y de su necesidad de mostrar estatus, más que de construir un hogar compartido. Julián caminó hacia la cocina, sus pasos amortiguados por la alfombra turca que Claudia había comprado en un viaje a Estambul. El ritual matutino siempre era el mismo: preparar el café colombiano que a ella le fascinaba, calentar los croissants de la panadería francesa de Polanco y dejar lista la blusa de seda que usaría ese día en la oficina. Julián conocía cada gusto, cada manía y cada exigencia de su esposa mejor que a sí mismo. Mientras el café se filtraba lentamente en la cafetera italiana, su mente viajó 20 años atrás, al día que cambió el rumbo de su vida. Tenía 27 años y acababa de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México con una licenciatura en Ingeniería Civil. Su madre, doña Teresa Villalobos, dueña de una firma de arquitectura reconocida en todo el país, tenía grandes planes para él. Era el hijo mayor, el heredero natural del negocio familiar, el único que había mostrado verdadero talento para los números y la construcción. Pero entonces apareció Claudia en su vida como un torbellino. La conoció en un congreso de jóvenes empresarios en el Hotel Camino Real. Ella era una abogada de 32 años, ambiciosa, con una sonrisa magnética y una seguridad arrolladora. Tenía esa arrogancia de quienes creen que el mundo les pertenece. Y cuando puso los ojos en Julián, decidió que lo quería para sí. Los recuerdos lo invadieron mientras servía el café en la taza de porcelana japonesa que ella prefería. Recordó aquellas interminables conversaciones en bares de la Condesa, donde Claudia le hablaba de sus planes de abrir su propio despacho jurídico internacional. Le contaba sus sueños con una pasión que lo deslumbraba, y él, completamente enamorado, decidió que quería acompañarla en esa historia. La decisión más difícil de su vida llegó 6 meses después, cuando su madre le ofreció formalmente la dirección de Villalobos Arquitectos. Julián recordaba con dolor aquella noche en el estudio de su madre, rodeado de planos y fotografías de los proyectos más emblemáticos de la firma. Doña Teresa lo miraba con orgullo al extenderle el contrato que lo convertiría en su sucesor oficial. Pero el corazón de Julián ya pertenecía a Claudia y a sus ambiciones. Esa misma noche, con lágrimas en los ojos, rechazó la herencia más importante de su vida para casarse con ella y apoyar sus proyectos. Su madre nunca se lo perdonó del todo, aunque con el tiempo aceptó su decisión. El sonido de los pasos de Claudia bajando las escaleras lo devolvió al presente. Eran las 7 en punto, como siempre. Julián sonrió y le tendió la taza de café, exactamente como a ella le gustaba, sin azúcar, con una pizca de crema de avellanas. «Buenos días, amor», dijo con la misma ternura de siempre, aunque algo en la mirada de su esposa le pareció distinto esa mañana. Claudia tomó el café sin mirarlo directamente, revisando su teléfono mientras bebía. Durante los últimos 3 meses, Julián había notado cambios inquietantes en su comportamiento. Llegaba más tarde del bufete, siempre con excusas perfectamente elaboradas sobre juicios que se alargaban o clientes que requerían atención urgente. Su teléfono se había convertido en una extensión de su mano, lo llevaba incluso al baño y lo mantenía boca abajo durante las cenas. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto superficiales,
reducidas a los gastos de la casa y los compromisos sociales. Ya no existían esas charlas íntimas donde compartían sueños y miedos. Claudia parecía vivir en otro mundo, uno al que él ya no tenía acceso. Esa mañana, mientras ella terminaba su café, el teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje que Julián alcanzó a leer fugazmente. Anoche fue maravilloso. No puedo esperar a verte otra vez. El mensaje provenía de un contacto guardado simplemente como Ramírez. El corazón de Julián se detuvo por un instante, pero logró mantener la compostura. Habían pasado tantos años construyendo lo que Julián creía una confianza inquebrantable, que se negaba a aceptar lo que sus ojos acababan de leer en aquella pantalla. Debía existir una explicación lógica, quizá un cliente agradecido o un colega demasiado efusivo. Claudia tomó rápidamente el teléfono y lo guardó en su bolso de piel, pero no antes de que Julián notara cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Se despidió con un beso distraído en la mejilla y salió de la casa con una prisa inusual, alegando una reunión temprana que jamás había mencionado. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Julián. Comenzó a fijarse en detalles que antes pasaba por alto, el nuevo perfume que a veces impregnaba su ropa, las llamadas que terminaba abruptamente cuando él entraba en la habitación, las sonrisas secretas mientras escribía mensajes de texto. Una tarde, mientras organizaba la ropa para llevar a la tintorería, encontró en el bolsillo de una de sus chaquetas un recibo de un restaurante de lujo en Santa Fe. La fecha coincidía con un día en que Claudia había dicho estar en un juicio interminable. El recibo era para 2 personas e incluía una botella de champán francés de casi 10,000 pesos. Julián se sentó en la cama matrimonial que habían compartido durante más de 20 años y, por primera vez en su vida adulta, se permitió llorar sin control. Las lágrimas caían sobre el papel que sostenía con manos temblorosas, borrando la tinta como si fuera una metáfora de cómo se desdibujaba su matrimonio perfecto. Esa noche, cuando Claudia llegó a casa después de las 11, él la esperaba en la sala. El recibo estaba sobre la mesa de centro, junto a una copa de vino que no había tocado. Su esposa se detuvo en seco al ver la escena y, por primera vez en meses, lo miró directamente a los ojos. ¿Qué significa esto, Claudia?, preguntó Julián con una voz que intentaba mantenerse firme. Ella se acercó lentamente, dejando su bolso sobre el sofá con un gesto mecánico. Tomó el recibo y lo observó como si fuera la primera vez que lo veía. Es de una cena de negocios, Julián. No entiendo por qué haces tanto drama por un papel, respondió con un tono de irritación que él nunca había escuchado dirigido hacia él. ¿Una cena de negocios con champán francés?, insistió Julián, sintiendo como su mundo se tambaleaba. ¿Con quién cenaste, Claudia? Quiero la verdad. La expresión de su esposa cambió por completo. La máscara de cortesía se desplomó, revelando una frialdad que le heló la sangre. Claudia se sirvió un whisky del bar y se sentó frente a él, pero su postura era la de una extraña, no la de la mujer que había amado durante 2 décadas. La verdad, Julián, es que ya no eres suficiente para mí, dijo con una calma brutal, peor que cualquier grito. He crecido, he evolucionado, y tú sigues estancado en el papel de esposo servicial. Necesito a alguien que esté a mi altura profesional, alguien que entienda mis ambiciones. Las palabras cayeron sobre él como martillazos. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa mujer, sentada frente a él, hablándole con desprecio, era la misma que había jurado amarlo en las buenas y en las malas, frente al altar de la Basílica de Guadalupe. ¿Hay alguien más?, logró preguntar, aunque ya conocía la respuesta. Claudia sonrió con una crueldad que él jamás había visto. Sí, lo hay. Se llama Rodrigo, es mi socio en el despacho. Tiene 29 años y una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Navarra. Es brillante, ambicioso y sabe cómo apoyar a una mujer exitosa sin convertirse en un lastre. Cada palabra era una puñalada dirigida con precisión al corazón de Julián.
20 años de dedicación absoluta, de sacrificios silenciosos, de amor incondicional, reducidos a ser llamado una carga por la mujer que había sido el centro de su universo. Quiero el divorcio, Julián, continuó Claudia con la misma frialdad. Y te voy a decir cómo serán las cosas. Esta casa está a mi nombre, como todos nuestros bienes. Mis abogados ya están preparando los papeles. Vas a firmar sin hacer escándalo, porque si intentas pelear, te voy a destruir legalmente. Conozco gente muy poderosa en este país. Julián se puso de pie lentamente, con las piernas temblando como si fuera un anciano. 20 años de su vida se desmoronaban en una sola conversación. Y la mujer que había amado más que a su propia familia lo amenazaba como si fuera un enemigo. No puedes hacerme esto, Claudia. Yo renuncié a todo por ti. Mi familia, mi herencia, mi futuro, todo lo dejé por construir esta vida contigo. Ella se rió con una amargura que lo dejó helado. Esa fue tu decisión, no la mía. Yo nunca te pedí que renunciaras a nada. Tú elegiste ser dependiente y ahora vas a pagar las consecuencias. De esa elección, Julián salió de la sala sin decir una palabra más. Subió a su recámara, cerró la puerta con llave y se desplomó en el piso. El mundo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación se había convertido en una prisión, y la mujer que creía conocer se había transformado en su carcelera más cruel. ¿Desde dónde nos están viendo, queridos espectadores? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a sus corazones. La vida de Julián estaba a punto de cambiar para siempre, aunque él aún no sabía que su mayor pérdida se convertiría en la oportunidad más grande de su vida para renacer. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, entregados por un mensajero que parecía más un sicario legal que un simple trabajador. El sobre amarillo contenía 43 páginas de términos redactados con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Julián los leyó sentado en la cocina, el mismo lugar donde había preparado miles de desayunos para la mujer que ahora lo destruía sistemáticamente. El licenciado Hernán Vázquez, el abogado más despiadado del bufete Salazar and Asociados, había diseñado una estrategia legal que era una obra maestra de la manipulación jurídica. Cada cláusula estaba redactada para despojar a Julián de cualquier derecho sobre los bienes que había ayudado a construir durante 2 décadas. La casa de San Ángel, adquirida con el dinero de ambos, estaba registrada únicamente a nombre de Claudia por cuestiones fiscales, según ella le había explicado años atrás. Las cuentas bancarias, todas manejadas por ella desde el inicio del matrimonio, los automóviles, las inversiones, incluso las acciones del despacho jurídico que habían fundado juntos, todo aparecía como propiedad exclusiva de Claudia. La estrategia era diabólica en su simplicidad, presentar a Julián como un hombre que nunca había trabajado, que vivía del dinero de su esposa y que, por tanto, no tenía derecho a nada más que a una pensión mínima. Los abogados habían conseguido testimonios de empleados domésticos que declaraban que él solo se dedicaba a gastar y dar órdenes. Habían manipulado registros contables para demostrar que nunca había contribuido económicamente al hogar. Julián intentó contratar a su propio abogado, pero descubrió que Claudia se le había adelantado. Había visitado a los mejores litigantes de la ciudad, ofreciéndoles sumas considerables para que rechazaran representarlo. Los pocos que aceptaron verlo le pedían honorarios exorbitantes por adelantado, sabiendo que su situación económica se volvía más precaria cada día. El licenciado Ramírez, un abogado de mediana edad con oficina en una plaza comercial de la Colonia del Valle, fue el único que aceptó su caso por una cantidad que Julián podía pagar. Pero desde la primera audiencia quedó claro que estaba completamente superado por la maquinaria legal que Claudia había puesto en marcha. Vázquez llegó con un equipo de 6 abogados, cada uno especializado en un aspecto diferente del caso, mientras que Ramírez tartamudeaba leyendo códigos legales en un folder maltratado. La primera humillación pública llegó un viernes por la tarde. Julián regresaba del supermercado cuando encontró una camioneta de mudanzas frente a su casa y a 2 hombres uniformados sacando sus pertenencias.
Los vecinos se habían reunido en la banqueta como espectadores de un accidente, algunos grabando con sus teléfonos celulares, lo que claramente consideraban el chisme del año. Doña Carmen, la vecina de enfrente que siempre había sido amable con él, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y morbo que le dolió más que cualquier insulto directo. Los Pérez, la pareja joven de la casa de al lado, susurraban entre ellos mientras señalaban las cajas que contenían toda su vida. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Julián dejando caer las bolsas del supermercado. Un oficial judicial se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, extendiéndole una orden de desalojo firmada por el juez familiar Rodolfo Santana, conocido en los círculos legales por su corruptibilidad. Señor, tiene una hora para recoger sus efectos personales. Todo lo demás queda en custodia legal hasta que se resuelva el proceso de divorcio, le explicó el oficial mientras masticaba chicle con una indiferencia obscena. Julián entró a su casa como un extraño. Los muebles que había elegido con tanto cuidado junto a Claudia ahora tenían etiquetas que los clasificaban como propiedad marital sujeta a liquidación. Sus fotografías familiares habían sido retiradas de las paredes, dejando manchas más claras en la pintura que parecían cicatrices. Incluso su ropa había sido revisada, separando las piezas caras que ahora se consideraban bienes de valor considerable. Mientras empacaba las pocas cosas que le permitían llevarse, Julián escuchó el rugido familiar del Audi de Claudia llegando a la entrada. Pero esta vez no venía sola. Rodrigo, su nueva pareja, bajó del asiento del copiloto, luciendo un traje a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de un profesionista promedio. Era exactamente como Claudia lo había descrito, joven, ambicioso y con esa confianza artificial que da el dinero ajeno. Lo que más le dolió a Julián no fue ver al hombre que había destruido su matrimonio, sino la expresión de triunfo absoluto en el rostro de Claudia. La miraba como un conquistador observa una ciudad rendida, disfrutando cada segundo de su humillación. Rodrigo se colgó del brazo de Claudia posesivamente y ella lo besó con una pasión teatral, claramente diseñada para herir a Julián frente a todos los vecinos. Espero que tengas un lugar donde quedarte, dijo Claudia con falsa preocupación. Rodrigo se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo, y los vecinos que seguían observando murmuraron entre ellos con ese placer culposo que da el drama ajeno. Julián terminó de empacar en silencio. Sus 20 años de matrimonio cabían en 3 maletas y 2 cajas de cartón, el reloj de bolsillo que había sido de su abuelo, algunas fotografías de su juventud, ropa básica y los pocos libros de ingeniería que había logrado conservar de sus años universitarios. Todo lo demás se quedaba en esa casa que ya no era suya. La mudanza hacia el departamento en la colonia Doctores fue el descenso al infierno que jamás imaginó vivir. El edificio de 4 pisos sin elevador olía a humedad y fritangas, una realidad completamente opuesta al mundo de lujos en el que había habitado durante 2 décadas. Su nuevo hogar era un espacio de apenas 30 metros cuadrados con una ventana que daba al patio interior, donde los vecinos tendían la ropa y los niños gritaban hasta altas horas de la noche. Las primeras semanas fueron una pesadilla de adaptación. Julián, acostumbrado a tener servicio doméstico, ahora tenía que aprender a cocinar en una estufa de 2 hornillas y lavar su ropa en un lavadero comunitario. Sus manos, que durante años solo habían conocido plumas finas y teclados de computadora, ahora se agrietaban por el detergente barato y el agua fría. Pero lo peor no era la pobreza material, sino el aislamiento social. Sus antiguos amigos de San Ángel, aquellos con los que había jugado golf y asistido a cenas de negocios, ahora lo evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Cuando se los encontraba en algún centro comercial o en un restaurante, fingían no verlo o lo saludaban con esa sonrisa incómoda que se reserva para los conocidos caídos en desgracia. Sergio Méndez, quien había sido su mejor amigo durante 15 años, fue el más cruel de todos. Se encontraron por casualidad en Liverpool, Polanco, donde Julián había ido a devolver un regalo que había comprado antes del divorcio, esperando recuperar algo de dinero.
Sergio lo vio desde lejos y caminó directamente hacia él con esa determinación que solo tienen los hombres cuando van a dar el golpe de gracia. Julián, qué sorpresa verte por aquí, dijo con una sonrisa venenosa. Acabo de almorzar con Claudia y Rodrigo. Se ven tan felices juntos, tan perfectos. Ella parece 10 años más joven y él es encantador, muy brillante, muy sofisticado, nada que ver con, bueno, ya sabes. El mensaje era claro, Julián había sido reemplazado por una versión mejorada y todo su círculo social lo aprobaba completamente. Sergio se despidió con un abrazo hipócrita y la promesa vacía de vernos pronto, sabiendo perfectamente que eso jamás sucedería. Los problemas económicos se intensificaron cuando Julián descubrió que todas las cuentas bancarias habían sido bloqueadas por orden judicial. La tarjeta de crédito que había usado durante años fue cancelada sin previo aviso, dejándolo sin acceso a ningún tipo de crédito. Incluso su teléfono celular fue suspendido cuando se descubrió que el plan estaba a nombre de Claudia. La búsqueda de empleo se convirtió en una humillación diaria. Tenía 45 años, 20 sin experiencia laboral formal y un currículum que se reducía a administrador doméstico y un título universitario que ya nadie consideraba relevante. Los entrevistadores lo miraban con una mezcla de condescendencia y lástima, preguntándose qué podía ofrecer un hombre que había estado fuera del mercado laboral durante 2 décadas. Después de 3 meses de rechazos, finalmente consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental de la colonia Roma. El sueldo era una miseria comparado con el nivel de vida al que estaba acostumbrado, pero le permitía pagar la renta del departamento y comprar comida básica. Sus días se reducían a sonreír forzadamente a pacientes malhumorados y contestar teléfonos con una alegría fingida que le desgarraba el alma. El momento más bajo llegó cuando se quedó sin dinero para pagar la renta. El casero, un hombre mayor con aliento a alcohol y manos que se movían más de lo necesario, le ofreció una forma alternativa de pago que lo hizo sentir náuseas. Julián salió de esa conversación sabiendo que tenía que tomar una decisión desesperada, vender las pocas cosas de valor que le quedaban. El reloj de bolsillo de su abuelo fue lo primero en irse. Lo llevó a una casa de empeño en el centro histórico, donde un hombre con lentes gruesos lo examinó como si fuera bisutería barata. El reloj de bolsillo auténtico, heredado por 4 generaciones de hombres Villalobos, se vendió por una fracción de su valor real, pero fue suficiente para pagar 2 meses de renta. Después siguieron los gemelos de oro que Claudia le había regalado a Julián en su 10º aniversario de bodas. Luego la estilográfica alemana que había sido su obsequio de graduación universitaria. Cada venta era como arrancarse un pedazo de su historia, de su identidad, del hombre que había sido antes de convertirse en esta versión empobrecida y desesperada de sí mismo. Los fines de semana se habían vuelto una rutina dolorosa, vender sus pertenencias en el tianguis de los sábados en la plaza de la colonia. Veía cómo extraños regateaban por sus libros de ingeniería, por la vajilla de porcelana que había coleccionado con paciencia, por los trajes de diseñador que ya no tenía ocasión de usar. Cada transacción era una pequeña muerte, una pérdida más en la montaña de pérdidas en que se había convertido su vida. Claudia había comenzado a aparecer en las páginas sociales de las revistas de mayor circulación. Siempre del brazo de Rodrigo en eventos empresariales y cenas de gala. En las fotografías lucía relojes, anillos y accesorios que antes habían pertenecido a Julián, piezas que reconocía perfectamente y que legalmente seguían siendo suyas hasta que se finalizara el divorcio. Pero los abogados de Claudia habían encontrado la manera de transferir temporalmente incluso esas pertenencias. Una tarde, mientras esperaba el camión para regresar a su departamento después del trabajo, Julián vio pasar el Audi de Claudia. Dentro estaban ella y Rodrigo, riendo como adolescentes enamorados. Ella llevaba puesto el abrigo de cachemira que Julián le había regalado en su boda, y él lucía el reloj de oro que ella le había obsequiado en su último cumpleaños juntos. La escena fue tan surreal que Julián tuvo que sentarse en la parada del autobús para no desmayarse. La humillación alcanzó su punto máximo cuando Claudia organizó una fiesta en la casa que aún técnicamente seguía siendo también de Julián.
Las fotografías aparecieron en las redes sociales de todos sus antiguos conocidos. Claudia, como la perfecta anfitriona, sirviendo canapés en la sala que Julián había decorado, brindando con champán en el jardín que él mismo había diseñado planta por planta. La noticia llegó un lunes por la mañana en una llamada del licenciado Ramírez, que apenas podía controlar su nerviosismo. La casa de San Ángel había sido puesta en venta por una suma exorbitante y ya había varios compradores interesados. Claudia había decidido liquidar el que había sido su hogar durante 20 años para mudarse con Rodrigo a un penthouse en Santa Fe, adquirido con el dinero de la venta anticipada. Julián colgó el teléfono y se quedó sentado en el borde de su cama individual, mirando por la ventana sucia hacia el patio donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. En 6 meses había perdido a su esposa, su casa, sus amigos, su estatus social y ahora hasta los recuerdos tangibles de la vida que había construido con tanto esfuerzo estaban siendo subastados al mejor postor. Esa noche, mientras comía una lata de sardinas sobre una tortilla fría, Julián se preguntó cómo había llegado a ese punto. El hombre que una vez había rechazado dirigir el despacho familiar por amor, ahora contaba monedas para comprar el pan del día siguiente. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica, pero ya no le quedaban lágrimas para llorar por su destino. La llamada llegó a las 9 de la mañana de un miércoles gris. El licenciado Ramírez sonaba extrañamente nervioso cuando le informó que un comprador había hecho una oferta por la casa de San Ángel que superaba en $1.000.000 el precio de venta establecido. Lo más extraño era que había pagado la totalidad en efectivo, sin solicitar crédito hipotecario ni inspecciones adicionales. ¿Quién es el comprador?, preguntó Julián mientras se dirigía a pie hacia la clínica dental, ya que el dinero del camión tenía que reservarlo para la comida del día. Esa es la parte más rara, señor Julián, respondió Ramírez. La compra se está haciendo a través de un fideicomiso llamado Fundación Nuevo Amanecer. Los documentos están firmados por representantes legales, pero el beneficiario final aparece como confidencial. Nunca había visto algo así en 30 años de ejercer la abogacía. Julián sintió un escalofrío que no supo explicar. Algo en ese nombre, Nuevo Amanecer, le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de una conversación olvidada. Pero su mente estaba tan agotada por meses de supervivencia diaria que no logró conectar los puntos. Durante su hora de comida, sentado en el pequeño parque frente a la clínica con un sándwich de jamón barato, Julián comenzó a recordar fragmentos de su vida anterior que había enterrado bajo años de dedicación matrimonial. Su madre, doña Teresa Villalobos, solía hablar de crear fundaciones con nombres esperanzadores para sus proyectos filantrópicos. Recordó vívidamente cómo su madre insistía en que los nombres de las fundaciones y proyectos debían inspirar optimismo y reflejar la visión de futuro de la familia. Esa tarde, al regresar a su pequeño departamento, Julián se sentó en su única silla y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente por primera vez en meses. Se vio a sí mismo a los 23 años, recién graduado de la maestría en ingeniería, sentado en el imponente escritorio de caoba del despacho de su madre en el piso 30 del edificio más moderno de Reforma. Doña Teresa Villalobos no era simplemente una arquitecta exitosa, era una visionaria que había transformado el paisaje urbano de varias ciudades mexicanas. Villalobos Arquitectos había diseñado desde viviendas sociales hasta los complejos corporativos más exclusivos del país, pero su verdadero orgullo era el legado que planeaba dejar, un imperio que trascendiera generaciones y permaneciera siempre en manos de la familia. Julián recordó con claridad dolorosa las largas tardes que pasaba en las obras, aprendiendo cada aspecto del negocio, desde los cimientos hasta los acabados de lujo. Su madre lo había preparado meticulosamente para ser su sucesor, enseñándole no solo los aspectos técnicos de la construcción, sino también las complejidades de negociar con proveedores, manejar contratistas y mantener relaciones políticas que facilitaran permisos y licitaciones. A los 24 años ya dirigía proyectos de varios millones de pesos y tenía bajo su responsabilidad a más de 150 empleados. Los trabajadores lo respetaban porque, a diferencia de otros hijos de empresarios ricos,
Él se ensuciaba las manos, recorría las obras y conocía cada proceso desde adentro. Hablaba su mismo lenguaje, entendía sus necesidades y siempre luchaba por mejorar sus condiciones laborales. El recuerdo más vívido era el día en que su madre le entregó las llaves de su primera obra como director general, un complejo residencial de lujo en Bosques de las Lomas. Tenía 25 años y estaba a cargo de un proyecto de 40 millones de pesos. El orgullo en los ojos de doña Teresa esa mañana había sido indescriptible, y por primera vez en su vida, Julián se sintió completamente seguro de su lugar en el mundo. Pero entonces llegó Claudia, con su sonrisa encantadora y sus sueños de abrir un despacho jurídico propio. Durante los primeros meses de noviazgo, ella mostraba un aparente interés genuino por el trabajo de Julián, hacía preguntas inteligentes sobre los proyectos y parecía fascinada por la complejidad del negocio familiar. Julián interpretó ese interés como admiración y apoyo, sin darse cuenta de que en realidad Claudia estaba evaluando las posibilidades económicas que representaba casarse con él. La presión llegó gradualmente, disfrazada de comentarios sutiles, sobre cómo los hombres demasiado dedicados al trabajo terminaban solos, sobre lo importante que era para una mujer sentirse respaldada por su pareja, sobre cómo los hijos requerían la atención completa de un padre presente. Claudia nunca le pidió directamente que renunciara a su carrera, pero sembró las semillas de la duda con una habilidad psicológica que ahora, 20 años después, Julián reconocía como manipulación pura. El momento decisivo llegó cuando doña Teresa le ofreció oficialmente la vicepresidencia de la empresa. Era un viernes por la tarde y su madre había preparado una cena familiar para celebrar lo que consideraba la coronación de años de preparación. Julián recordaba perfectamente el menú, cordero al horno con especias mediterráneas, su platillo favorito desde la infancia, acompañado de un vino tinto español que su madre había guardado para ocasiones especiales. Durante la cena, doña Teresa habló con lágrimas en los ojos sobre el futuro de la familia, sobre cómo Villalobos Arquitecto se convertiría en un legado que trascendería generaciones. Mencionó los planes de expansión internacional, los proyectos de vivienda social que quería desarrollar para ayudar a familias de escasos recursos y cómo Julián sería la pieza central de esa visión. Pero esa misma noche, cuando Julián le contó a Claudia sobre la oferta, ella reaccionó con una frialdad que lo desconcertó por completo. Le habló de sus propios sueños de independencia económica, de cómo necesitaba el apoyo total de un esposo que creyera en ella, de lo difícil que sería para su ego vivir a la sombra del éxito profesional de él. La manipulación emocional fue magistral. Claudia le dijo que si realmente la amaba, confiaría en ella lo suficiente como para apostar por su futuro juntos, construyendo algo desde cero en lugar de heredar el éxito de otros. Le pintó un cuadro romántico de una pareja que enfrentaría desafíos unidos, que levantaría su propio imperio basado en amor y trabajo conjunto. Julián recordó vívidamente la noche en que tomó la decisión más importante y más destructiva de su vida. Estaba sentado en el estudio de la casa familiar, rodeado de fotografías de proyectos que había dirigido y reconocimientos que había recibido por su trabajo en la industria de la arquitectura. En sus manos tenía dos documentos, el contrato de vicepresidencia que lo convertiría en el heredero oficial de Villalobos Arquitectos y la propuesta de matrimonio que Claudia había formalizado esa misma semana. La conversación con su madre a la mañana siguiente fue la más dolorosa de su vida. Doña Teresa escuchó en silencio mientras Julián le explicaba su decisión de rechazar la vicepresidencia para casarse con Claudia y apoyar sus ambiciones profesionales. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, y cuando su madre finalmente habló, su voz sonaba como la de una mujer que acababa de perder a su hijo. ¿Estás seguro de que esta mujer te ama por quien eres y no por lo que representas? Le preguntó con una tristeza que Julián nunca había visto en ella. Porque si realmente te amara, nunca te pediría que renunciaras a tu esencia para hacerla feliz. Pero Julián estaba cegado por lo que creía que era amor verdadero. Interpretó las preocupaciones de su madre como celos profesionales y resistencia al cambio. Se casó con Claudia 6 meses después en una ceremonia que su familia financió completamente,
pero a la que asistieron con el corazón pesado y presentimientos que el tiempo confirmaría. El sonido del teléfono lo devolvió bruscamente al presente. Era nuevamente el licenciado Ramírez, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente, casi reverente. Señor Villalobos, necesita venir a mi oficina inmediatamente. El representante del comprador quiere conocerlo personalmente antes de finalizar la transacción. Dice que es fundamental hablar con usted sobre algunos aspectos de la propiedad que solo la persona que vivió allí durante tanto tiempo podría conocer. Julián se arregló lo mejor que pudo con la ropa limitada que le quedaba. Se puso el único traje decente que aún conservaba, un conjunto azul marino que había comprado años atrás y que milagrosamente había sobrevivido a las ventas desesperadas de los últimos meses. Se miró en el pequeño espejo agrietado de su baño y por un momento vio un fantasma del hombre elegante que había sido. La oficina del licenciado Ramírez estaba en el segundo piso de una plaza comercial desangelada en la colonia del Valle. Julián subió las escaleras con el corazón acelerado, sin saber por qué tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, pero esta vez de una manera que no podía anticipar. Cuando abrió la puerta de la oficina, se encontró con un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje elegante pero discreto, que se puso de pie inmediatamente al verlo entrar. Había algo familiar en sus rasgos, algo que hizo que Julián sintiera un escalofrío de reconocimiento que no lograba explicar. «Buenos días, señor Villalobos», dijo el hombre con una sonrisa que parecía contener años de emociones reprimidas. «Mi nombre es Rodrigo Villalobos y creo que usted es mi hermano». El mundo de Julián se detuvo por completo. Rodrigo, su hermano menor, el niño de 8 años que había llorado inconsolablemente el día de su boda, suplicándole que no se alejara de la familia. El mismo que había intentado llamarlo durante los primeros años de su matrimonio, hasta que Claudia lo convenció de que era mejor mantener distancia de sus parientes para construir una nueva vida sin influencias externas. Rodrigo había crecido hasta convertirse en un hombre seguro de sí mismo, con porte distinguido, pero sus ojos conservaban la misma calidez que Julián recordaba de su infancia. Ahora lo miraba con una mezcla de alegría, dolor y algo que parecía ser un alivio profundo. «Llevamos 20 años buscándote». «Julián», continuó Rodrigo con voz quebrada por la emoción. «Mamá nunca dejó de esperar que regresaras. Incluso cuando Claudia nos prohibió todo contacto contigo, ella siguió investigando tu vida, protegiéndote desde las sombras, esperando el momento en que necesitaras a tu familia». Julián se sentó lentamente en la silla que le ofrecía el licenciado Ramírez, que observaba la escena con fascinación evidente. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Su familia lo había estado protegiendo en secreto durante 2 décadas, esperando pacientemente el momento de su regreso. «La Fundación Nuevo Amanecer no es un comprador misterioso, hermano», explicó Rodrigo. «Es el vehículo legal que mamá creó para protegerte cuando todo esto comenzara a desmoronarse. Sabíamos que Claudia te iba a dejar sin nada, y mamá se aseguró de que cuando llegara ese momento pudiéramos actuar rápidamente». Rodrigo sacó de su portafolio una carpeta gruesa llena de documentos que le entregó con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Julián tomadas a distancia durante los últimos años, reportes de investigadores privados que documentaban su matrimonio y posterior divorcio, y estados financieros que mostraban cómo la familia había mantenido intacta su parte de la herencia durante toda su ausencia. Doña Teresa, que ahora tenía 75 años pero seguía siendo la presidenta de Villalobos Arquitectos, había transformado la empresa en un imperio aún más grande durante los años de ausencia de su hijo. La compañía tenía operaciones en 12 países y un valor estimado en más de $1.000 millones. Y todo ese tiempo, el 25% de las acciones que correspondían a Julián habían permanecido intactas, generando dividendos que se acumulaban en cuentas especiales, esperando su regreso. «Tu lugar nunca desapareció, Julián», le dijo Rodrigo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «La oficina que era tuya sigue exactamente igual, tu escritorio, tus libros, incluso las plantas que cuidabas.
Mamá contrató a alguien para mantenerlas vivas todos estos años porque decía que, cuando regresaras, todo debía estar tal como lo dejaste. Julián miraba los documentos sin poder creer lo que veía, estados de cuenta que mostraban millones de pesos acumulados a su nombre, propiedades que la familia había comprado pensando en su regreso, proyectos de construcción que llevaban su nombre aunque él nunca hubiera sabido de su existencia. La ironía era abrumadora. Durante meses había vivido en la pobreza, vendiendo las pocas pertenencias que le quedaban para sobrevivir, mientras que todo el tiempo había sido uno de los hombres más ricos de México. Su familia, lejos de olvidarlo o rechazarlo por haber elegido el amor sobre la responsabilidad familiar, había construido un puente de regreso que lo había esperado pacientemente durante 2 décadas. Rodrigo le explicó que la compra de la casa no era venganza contra Claudia, sino una forma de asegurar que Julián recuperara al menos una parte de lo que había perdido. La casa sería renovada completamente y se convertiría en el hogar que él quisiera, o podría venderse y el dinero se añadiría a su patrimonio personal. Pero más importante que el dinero era la revelación de que nunca había estado realmente solo. Su familia había sido su red de protección invisible, documentando cada abuso legal que Claudia había cometido, recopilando evidencia para el momento en que él decidiera contraatacar, manteniéndose al margen pero siempre listos para actuar cuando fuera necesario. Mamá dice que si estás listo para volver a casa, la empresa te necesita más que nunca, concluyó Rodrigo. Hemos crecido mucho, pero necesitamos a alguien con tu visión y tu experiencia para los nuevos proyectos internacionales. La pregunta es, ¿estás listo para ser Julián Villalobos otra vez? El reencuentro con Doña Teresa se llevó a cabo en la oficina presidencial de Villalobos Arquitectos, en el piso 45 de la Torre Villalobos, el edificio más imponente de Santa Fe, construido durante los años de ausencia de Julián. Cuando él entró al despacho revestido en mármol de Carrara y maderas preciosas, se encontró con una mujer que había envejecido físicamente, pero cuyos ojos conservaban el mismo fuego empresarial que recordaba de su juventud. Bienvenido a casa, hijo. Fueron las únicas palabras que doña Teresa pudo pronunciar antes de que ambos se fundieran en un abrazo que contenía 20 años de dolor, arrepentimiento y amor inquebrantable. Las lágrimas corrían por las mejillas de la matriarca mientras sostenía al hijo que había esperado durante 2 décadas, sabiendo que este momento llegaría inevitablemente cuando Claudia mostrara su verdadera naturaleza. La transformación de Julián comenzó esa misma tarde. Un equipo de asistentes personales, contratado específicamente para su regreso, se encargó de equiparlo con un guardarropa ejecutivo de diseñador que reflejara su nueva posición como vicepresidente ejecutivo de Villalobos Arquitectos. El departamento en la colonia Doctores fue abandonado para siempre, y Julián se mudó temporalmente a una suite presidencial en el Hotel Four Seasons, mientras decidía dónde establecer su nueva residencia. Los abogados corporativos más prestigiosos del país tomaron inmediatamente su caso de divorcio, despidiendo al pobre licenciado Ramírez con una compensación generosa por sus servicios. En menos de una semana habían revertido cada una de las maniobras legales que el equipo de Claudia había implementado. Las cuentas bancarias fueron desbloqueadas, los bienes embargados liberados y la pensión alimenticia ridícula fue transformada en una compensación millonaria que Claudia tendría que pagar por los años de manipulación psicológica y económica. La compra de la casa de San Ángel se concretó en una ceremonia que fue mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Julián llegó al despacho notarial en una limusina blindada, acompañado por Rodrigo y un séquito de abogados que parecían más un gabinete presidencial que representantes legales. Cuando firmó los documentos que lo convertían nuevamente en propietario de la casa donde había vivido durante 20 años, sintió que cerraba un círculo que había comenzado con dolor, pero que culminaba con justicia poética. La renovación de la propiedad fue ejecutada por el equipo de arquitectos e interioristas más exclusivos de México. Cada habitación fue rediseñada para eliminar cualquier rastro de la vida anterior de Julián con Claudia, pero conservando la esencia del hogar que él había soñado construir. La casa se convirtió en un palacio moderno que reflejaba el poder y la sofisticación del nuevo Julián Villalobos,
un hombre que había resurgido de las cenizas más fuerte y más determinado que nunca. Mientras tanto, los investigadores privados de la familia habían estado documentando meticulosamente cada aspecto de la vida empresarial de Claudia. Su despacho jurídico, que había crecido modestamente durante los años de matrimonio gracias a las conexiones sociales de Julián, estaba ahora en una situación financiera precaria. Claudia había estado utilizando fondos de clientes para mantener su estilo de vida costoso con Rodrigo, una práctica que bordeaba la ilegalidad y que la hacía extremadamente vulnerable. La revelación llegó un martes por la mañana, cuando Claudia recibió una citación legal para presentarse en las oficinas de Villalobos Arquitectos. El documento no especificaba el motivo de la reunión, solo mencionaba que se trataba de asuntos relacionados con propiedades adquiridas recientemente por la corporación. Claudia asumió que se trataba de algún proyecto de construcción donde su despacho podría participar, una oportunidad de negocio que necesitaba desesperadamente. Cuando Claudia llegó al imponente lobby de la Torre Villalobos, vestida con su mejor traje y acompañada por Rodrigo, que lucía un reloj caro comprado con dinero que no tenían, no podía imaginar que estaba caminando hacia el momento que definiría el resto de su existencia. Los elevadores privados los llevaron directamente al piso 45, donde una recepcionista los dirigió hacia la sala de juntas más grande del edificio. La puerta de cristal templado se abrió revelando una mesa de conferencias de 20 metros de largo, rodeada por los ejecutivos más poderosos de México. Pero al fondo de la sala, de pie junto a ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estaba una figura que Claudia reconoció inmediatamente, aunque su mente se negaba a procesar correctamente. Julián se había transformado por completo. Llevaba un traje de diseñador color gris perla que acentuaba su porte y proyectaba autoridad absoluta. Su cabello, que durante años había llevado en estilos discretos para complacerla, ahora lucía un corte moderno y sofisticado. Sus accesorios no eran las piezas sentimentales que ella recordaba, sino relojes y gemelos de platino que valían más que el departamento donde vivían juntos. «Buenos días, Claudia», dijo Julián con una voz que destilaba poder y control absoluto. «Gracias por aceptar nuestra invitación. Permíteme presentarte a la Junta Directiva de Villalobos Arquitectos, la empresa que fundó mi madre y que ahora dirijo como vicepresidente ejecutivo». El mundo de Claudia se desplomó en ese instante. El hombre al que había humillado, despojado de todo y abandonado como si fuera basura, ahora estaba de pie frente a ella como uno de los empresarios más poderosos de México. Rodrigo, que había permanecido en silencio junto a ella, comenzó a comprender lentamente la magnitud del error que habían cometido. «Veo que está sorprendida», continuó Julián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que nunca te molestaste en investigar realmente quién era el hombre con el que te casaste. Tal vez, si hubieras prestado atención a algo más que a tu propio reflejo en el espejo, habrías descubierto que renuncié a dirigir una de las empresas más grandes de México por la ridícula idea de que te amaba». Los abogados presentes comenzaron a presentar documentos que detallaban cada una de las propiedades que Claudia había creído suyas, pero que en realidad habían sido adquiridas con dinero proveniente indirectamente de las inversiones familiares de Julián. La casa, los automóviles, incluso el despacho jurídico habían sido financiados con dividendos que él había generado sin saberlo durante todos los años de matrimonio. Pero la revelación más devastadora llegó cuando el director financiero de Villalobos Arquitectos explicó que habían adquirido todas las deudas del despacho de Claudia, convirtiéndose efectivamente en los dueños de su empresa. Los documentos mostraban que Claudia debía más de 3 millones de pesos entre préstamos bancarios, deudas con proveedores y obligaciones fiscales que había estado evadiendo durante meses. Rodrigo, que había permanecido callado durante toda la presentación, finalmente habló con una voz temblorosa. «¿Esto significa que Claudia no tiene dinero, que todo lo que me ha estado dando proviene de deudas?» «Exactamente», respondió Julián con satisfacción evidente. «Tu novia ha estado viviendo una fantasía financiada con dinero que no tiene, prometiendo un futuro que nunca podría cumplir. De hecho, según nuestros cálculos, tendrás que trabajar aproximadamente 15 años solo para pagar lo que debes,
asumiendo que encuentres un empleo estable, dijo uno de los abogados con frialdad quirúrgica. Rodrigo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie lentamente. Miró a Claudia con una expresión de disgusto y traición que Julián conocía demasiado bien. Era la misma mirada que ella le había dirigido a él cuando decidió abandonarlo, pero ahora era ella quien recibía ese desprecio. Sin decir una palabra, Rodrigo se quitó el reloj que Claudia le había regalado como símbolo de compromiso y lo arrojó sobre la mesa de conferencias antes de salir de la sala con la dignidad de alguien que acaba de esquivar una bala. Claudia se quedó sola frente a la junta directiva más poderosa de México, completamente humillada y financieramente destruida. Pero Julián aún no había terminado con ella. Con una gracia que solo dan los años de experiencia y el respaldo de un imperio familiar, se acercó a ella y le entregó un folder con documentos oficiales. «Tengo una propuesta de trabajo para ti, Claudia», le dijo con ironía evidente. «Villalobos Arquitectos necesita personal de mantenimiento para la propiedad que acabamos de recuperar en San Ángel. El salario es modesto, pero incluye uniformes de trabajo y la oportunidad de limpiar la casa donde una vez creíste ser la reina». Los términos del contrato eran humillantes, pero legales. Claudia trabajaría como empleada de limpieza en la casa que había considerado suya, bajo la supervisión directa de Julián, con un horario que incluía fines de semana y días festivos. Su salario sería exactamente el mínimo legal y cualquier falta o actitud inadecuada resultaría en despido inmediato, sin compensación. La alternativa era la bancarrota total y posiblemente la cárcel por evasión fiscal y malversación de fondos de clientes. Los abogados de Villalobos Arquitectos habían preparado el caso de tal manera que Claudia no tenía opciones reales: aceptar la humillación de trabajar para su exmarido o enfrentar las consecuencias legales de años de mala administración empresarial. Claudia firmó el contrato con manos temblorosas, sabiendo que cada rúbrica era un reconocimiento de que había subestimado completamente al hombre al que había destruido. La ironía era perfecta: la mujer que lo había despojado de todo, ahora dependía de la misericordia de él para evitar la ruina total. Los meses siguientes fueron la materialización de la justicia poética más absoluta. Claudia se presentaba cada mañana a las 7 en punto en la casa de San Ángel, vestida con un uniforme de limpieza que llevaba el logo de Villalobos Arquitectos bordado en el pecho. Sus tareas incluían limpiar los baños que antes consideraba suyos, aspirar las alfombras que había presumido como propietaria y mantener el jardín que Julián había diseñado con tanto esmero. Julián, mientras tanto, había regresado a la casa renovada como el verdadero dueño que siempre debió ser. Desde su oficina en casa dirigía proyectos internacionales de arquitectura y urbanismo que valían cientos de millones de dólares. Su día comenzaba revisando propuestas de desarrollo en Colombia y terminaba aprobando inversiones inmobiliarias en España. El Imperio Villalobos había encontrado en él la visión y el liderazgo que había estado esperando durante 2 décadas. Los antiguos amigos de Claudia comenzaron a evitarla cuando se corrió la voz de su nueva situación laboral. Las mismas personas que habían celebrado su divorcio y aplaudido su relación con Rodrigo ahora la trataban como a una paria social. El club de tenis donde había presumido sus conexiones le revocó la membresía por falta de pago, y los restaurantes exclusivos donde había cortejado a Rodrigo ya no aceptaban sus reservaciones. Rodrigo, por su parte, había desaparecido completamente de su vida. Los investigadores de Julián reportaron que se había mudado a Guadalajara, donde trabajaba para una empresa de relaciones públicas, probablemente buscando un nuevo ejecutivo adinerado al cual manipular. Había aprendido la lección de verificar la situación financiera real de sus pretendientes antes de invertir tiempo y esfuerzo en seducirlos. Una tarde de viernes, mientras Claudia limpiaba las ventanas del estudio que una vez había considerado su santuario personal, Julián entró para revisar algunos documentos. La encontró de rodillas, puliendo el piso de mármol con la meticulosidad de alguien que sabe que la más mínima falla podría costarle su único medio de supervivencia. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras valorado lo que tenías en lugar de buscar algo mejor?
Le preguntó Julián mientras organizaba contratos de construcción que valían más dinero del que ella vería en toda su vida. Claudia levantó la vista y, por primera vez en meses, Julián vio algo parecido a la humildad genuina en sus ojos. Todos los días, respondió ella con una voz quebrada por la realidad de su situación. Todos los días me despierto sabiendo que tuve en mis manos al hombre más extraordinario de México y lo cambié por una ilusión que se desmoronó en cuanto enfrenté la primera dificultad real, confesó Claudia con voz quebrada, mientras el eco de sus palabras se perdía en el silencio del estudio. Julián sintió una satisfacción profunda, pero no cruel. No era venganza lo que experimentaba, sino justicia. Claudia finalmente comprendía el valor de lo que había perdido, pero esa comprensión llegaba demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras Julián cenaba en su comedor renovado, con vista al jardín que ahora florecía bajo su cuidado personal, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había perdido 20 años de su vida persiguiendo un amor que resultó ser una ilusión. Pero había recuperado algo mucho más valioso, su identidad, su poder y la comprensión de que su valor nunca había dependido de la validación de ninguna mujer. El teléfono sonó con una llamada de Rodrigo, quien lo informaba que el proyecto de expansión a Brasil había sido aprobado por el gobierno federal, convirtiendo a Villalobos Arquitectos en la primera empresa mexicana en dirigir desarrollos urbanos sostenibles en 3 países simultáneamente. Julián sonrió, sabiendo que era solo el comienzo de una nueva era donde él definiría su propio destino. Fuera, en la caseta de vigilancia, Claudia terminaba su turno nocturno de seguridad, una responsabilidad adicional que había aceptado para ganar unos pesos extra. Miraba hacia las ventanas iluminadas de la casa donde una vez había creído ser la señora, viendo las sombras del hombre que había subestimado y que ahora controlaba no solo su destino, sino el de miles de empleados en 3 continentes. La historia había encontrado su equilibrio perfecto. Julián Villalobos había reclamado su lugar como uno de los empresarios más influyentes de América Latina, mientras que Claudia vivía con las consecuencias eternas de haber traicionado al amor verdadero por la vanidad y la ambición mal dirigida. Él había demostrado que el poder real no proviene de lo que se puede quitar a otros, sino de lo que se puede construir con visión, determinación y la sabiduría que solo dan las segundas oportunidades merecidas. La historia de Julián nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos: nunca perdemos nuestro valor real, solo a veces olvidamos quiénes somos realmente. Durante 20 años, este hombre extraordinario permitió que el amor lo cegara tanto que renunció a su propia identidad, creyendo que amar significaba sacrificar todo lo que lo hacía único y poderoso. ¿Cuántas veces hemos visto personas brillantes que se minimizan para hacer que otros se sientan más grandes? ¿Cuántos hombres y mujeres talentosos han puesto sus sueños en pausa para apoyar las ambiciones de una pareja que nunca valoró realmente su sacrificio? La historia de Julián nos recuerda que el amor verdadero nunca requiere que renunciemos a nuestra esencia, sino que nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos. La humillación y la pérdida que experimentó no fueron el final de su historia, sino el despertar que necesitaba para recordar su verdadero poder. A veces la vida nos despoja de todo lo que creíamos importante para mostrarnos lo que realmente somos cuando se quitan todas las máscaras y pretensiones. En los momentos más oscuros es cuando descubrimos la fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando el momento correcto para emerger. La justicia de Julián no fue cruel ni destructiva, fue simplemente justicia natural en acción. No buscó destruir a Claudia por maldad, sino que permitió que las consecuencias de sus propias decisiones siguieran su curso natural. Cuando vivimos con integridad y tratamos a otros con respeto, el universo conspira a nuestro favor. Cuando actuamos con traición y egoísmo, inevitablemente cosechamos lo que sembramos. Lo más inspirador de esta historia es que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder. A los 45 años, después de décadas de vivir para otros, Julián logró renacer como el líder que siempre estuvo destinado a ser. No importa cuánto tiempo hayamos permanecido dormidos, siempre podemos despertar y tomar las riendas de nuestro destino. La familia, que nunca dejó de creer en él,
representa esa red de apoyo que todos necesitamos, pero que a veces ignoramos por seguir caminos que no nos corresponden. Las personas que realmente nos aman nunca dejan de esperarnos, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la esperanza de regresar a casa. Esta historia nos enseña que el verdadero éxito no se mide por lo que podemos quitar a otros, sino por lo que podemos construir con nuestros propios talentos y determinación. Julián no recuperó su poder para vengarse, sino para cumplir con el propósito que había abandonado por una ilusión de amor. Al final, todos tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia de renacimiento. Solo necesitamos el valor de reconocer nuestro valor real y la determinación de reclamar nuestro lugar en el mundo, sin importar cuántas veces hayamos caído o cuánto tiempo hayamos estado perdidos.